Señores, estamos de regreso aquí en la cápsula de escape y hoy queremos platicar de este recurso que se ha vuelto muy popular, el Superman malvado. Pero para eso, yo soy Flash Johnston y me acompaña mi compañero en crimen, mi querido Arturo Leos, ¿cómo estás? Excelente, mi estimadísimo Flash. Y un tema más que vamos a estar viendo, una escapadita para relajarnos. Pero pues a lo mejor no tanto porque este tema pues va a estar un poquito tenso, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Efectivamente, ¿ya estamos cansados de los Superman malos o todavía hay espacio para algo más? Sabes que yo creo que es un recurso que no se va a ir, pero sí habría que dejarlo descansar un poco porque últimamente sí hemos estado bombardeados por distintas versiones malvadas de estos personajes superpoderosos que deciden dominar la Tierra, pues porque pueden hacerlo. Acaba de ocurrir con Homelander en The Voice, está el caso de Omni-Man en Invincible, estuvo también el Superman de Injustice. También por ahí podemos platicar de el Superman de Red Son. Entonces, creo que sí se empieza a sentir una sobresaturación del mismo tema. ¿No crees que no crees que es un concepto en el cual como que mucha gente cayó, se les vino a la mente al mismo tiempo y todos sacaron su versión de el Superman malo? O sea, como que todo el mundo, muchas generaciones que hemos crecido con esto, nos hicimos la pregunta al mismo tiempo de, ¿y si Superman se hiciera malo? ¿O crees que sí es algo, no sé, orgánico o que deba a alguna otra situación? Es una herencia, creo yo, es una herencia de Watchmen, en el sentido que ahí el Superman, que no es Superman, ni siquiera es un dios, hablando del Doctor Manhattan, pero Ujú. es un dios al que no le importa el mundo. Ajá. Y si él hubiera podido, lo deja ahí y se va a Marte pues, a sentarse, a contemplar no sé qué cosas. Pero lo ¿Sí? ves así, lo compararías que el Doctor Manhattan es el Superman de esa historia, porque te soy sincero, yo lo veo un poquito alejado de esos tropos, ¿no? O sea, creo que la idea de Superman es un poquito diferente a la del Doctor Manhattan. Todo el concepto del Doctor Manhattan incluso se me hace hasta más ajeno a lo que sería la propia humanidad o existencia, como él lo plantea, ¿no? Sí, el problema es que, o sea, el Doctor Manhattan ya es Dios. O Ujú. sea, literalmente Sí. él termina creando vida después en los cómics, le da origen al universo del New 52, Ujú. que es uno de los tantos reboots que se ha inventado DC Uno Comics. más, ¿no? Pero sí, el Superman malvado es un poquito más mundano, pero creo que es herencia, ¿sí? De lo que plantea Alan Moore. Y fíjate que a lo mejor lo podemos buscar un poco también con el Superman de Frank Miller, Ujú. que no sería muy difícil pensar que un Superman que está sirviendo al poder, tarde o temprano se dé cuenta de que, oye, pues, ¿por qué le estoy haciendo los mandados a estos güeyes cuando yo soy el más Así poderoso? es. Digo, aparte que Frank Miller ahí se avienta una de, no solamente es establecer que el Superman es malo, sino que de cierta manera los gobiernos, ¿no? Ya empiezan, ya, o sea, tienen muchos rasgos autoritarios, ya fascismo ya se empieza ahí a asomar, sino en algunas cosas, pues ya se ve claramente, ¿no? Entonces, ya no es esa idea de que pues, el gobierno vela por el débil, por la ciudadanía, y pues Superman ahí, pues es básicamente el brazo ejecutor del gobierno, ¿no? Entonces, ya de ahí se empieza a asociar la idea de que, si bien no es malvado, pues sus acciones no están regidas pues por algo chido, ¿no? En bien de la banda, ¿no? O sea, creo que en este Es, caso más bien sería Superman, ¿no? El que se pone de ese lado. Perdón, Batman, sí. sí, sí, en Dark Knight Returns Superman es el que les anda resolviendo problemas en corto maltés. ¿Sí? Pero sí que todo este tipo de cosas son herencia de esos cómics de mitad de los 80. Uh -huh. Ese es mi punto. Al fin y al cabo, viene por parte de la deconstrucción del personaje, del superhéroe, que es lo que hace muy bien Watchmen. Sí. ¿Sí? Y del cual creo que ya también se abusó. O sea, creo que, a ver, para tener un Superman jodido, psicópata, autoritario,
hay una palabra en los cómics y se llaman Ujú. supervillanos. O sea, Homelander es un Sí, supervillano. sí, 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 o sea, pero es un supervillano que tiene los poderes de Superman. Hasta cierto punto, realmente Homelander le hace los mandados a Superman. sí. Pero sí creo que ya es, déjenlo descansar un rato y vámonos por otro tipo de historias, porque si bien una o dos suele tener un buen efecto, la sobresaturación nunca es positiva. No, pero ¿sabes qué creo positivo de esta situación? Que la pregunta ya evolucionó, por lo menos así lo veo yo. La pregunta ya no es qué pasaría si un Superman fuera maltratado, fuera orillado a esta situación, sino que creo que la pregunta ya va más allá, es si todo aquel ser que ha sido expuesto a este tipo de situaciones desembocaría en esto. Me explico. Ha habido mucho, a mí, bueno, me encanta todo este tema del true crime, de los asesinos, psicópatas, y se habla mucho de que es el medio quien determina si una persona es mala o no, ¿no? Hablando estrictamente de pues, personas que han hecho atrocidades, ¿no? A otras personas. Pero la pregunta después migra hacia un momentito, ¿no? A ver, un buen de gente sufre mucho desde niños. Un buen de gente padecen hambre, escasez, maltratos. ¿Y cuántos de esos crecen para convertirse en una abominación? Entonces, creo de alguna manera que está bien que se estén planteando tantos escenarios de un posible Superman malo, porque eso nos va a dar pie ahora a pasar a lo siguiente, que es esa parte. A ver. O sea, entonces, ¿es una fórmula? Si Superman cae en la Unión Soviética con cierto tipo de valores, eventualmente él no puede llegar a la conclusión de lo que está haciendo está mal y corregir el camino, por ejemplo. No sé si se ha dado, no sé si tú conozcas algún caso, pero a mí esa pregunta creo que pues, se me hace bastante lógica hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos muchos escenarios en los que nos han dicho cómo actuaría un ser sobrepoderoso, pero estamos hablando de que todos tienen esas carencias existenciales que las tengan que suplir haciendo sufrir a la gente. Cuando yo la verdad no sé si tú te lo has preguntado, si yo fuera todopoderoso, neta, me interesaría mucho lo que alguien piense de mí o necesitaría lo que siempre he querido, sería tan importante. Al león no le interesa lo que las ovejas piensan de él, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Híjole, ¿sabes qué? Esa pregunta te la plantean en la serie de The Boys, Ajá. porque Homelander es este personaje sumamente inseguro a pesar de ser el, el, el hombre más poderoso del mundo, Uh-huh, pero el güey quiere aceptación, el güey quiere que la gente lo aclame, uh-huh, ¿sí? El güey tiene miedo de que de repente la gente se le voltee. Entonces, la serie de The Boys plantea ciertas cosas muy bien en ese sentido. uh-huh. Mira, está también el cómic dentro de esta misma línea del Superman eh, que se vuelve al lado oscuro de la fuerza. El cómic de Irredeemable, ¿sí? Ah, Irredimible, ese no ¿sí? me Que es suena. ¿De qué escrito trata ese? es de un Superman, ¿sí? Es escrito por Mark Waid. Mm. Y es de un Superman que es precisamente eso, o sea, que tiene inseguridades y que empieza como héroe y termina volviéndose malvado, Perdón, ¿sí? pero estamos hablando de Entonces, Clark Kent, o sea, de Kal-El, de no, 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 Superman. no, 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 de otro, o sea, Ah, ok. es el arquetipo del Superman, Ah, ya. ¿sí? Hiperpoderoso Mm, que se termina volviendo malvado. ok. Aquí hay un punto básico y hay que entender esto, y esto es lo que hace especial a Superman. Ujú. Superman al fin y al cabo es una figura aspiracional. Sí. Debe de haber, sí, debe de haber, porque si hay loquitos en el Ujú. mundo que digan, yo quiero ser como el Joker hay que cuidarse de eso. A ver, pero ahorita que tocas ese tema, yo lo veo, eso cada vez lo veo más. A lo mejor no en temas tan agresivos y tan extremos, pero por ejemplo, cuando salió la película El Lobo de Wall Street, o sea, te presentan un personaje horrendo, deplorable, o sea, y claramente la película lo que te quiere mostrar es
el camino que no debes de seguir. Y a pesar de eso, la imagen de Jordan Belfort es falabada, ¿no? O sea, la gente realmente lo entendió mal o estamos carentes de valores o qué pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero pensar que en nuestra realidad las reglas de la física nos juegan a favor y estos personajes superpoderosos no se pueden dar, porque si se dieran, pues qué terror, güey. Pero yo ya no las tengo tan claras en que no exista gente que diga, pues yo quiero ser ese, ¿no? No, no, por supuesto que hay gente que dice yo quiero ser ese. O sea, mira, no te vayas muy Ah, lejos. Resulta que en marchas de apoyo a Donald Trump hay gente que iba vestida de Homelander. O sea, dices, güey, Homelander es un hijo de la tiznada, o sea, ese es el villano. Ahora, que tiene un traje muy cool, sí, sí sí. tiene un traje muy cool, pero no, espérate, no quieres a Homelander, ¿sí? Pero hay gente que entendió al personaje y que lo ve como un ícono y que dices, güey, ese es el villano de la historia. Uh-huh. Aquí entramos también en otra onda en la cual vivimos en el planeta South Park, güey. De repente ya lo más disparatado es posible. Ajá. Superman tiene que ser alguien aspiracional, el Uh-huh. Superman de DC Comics, entiéndase Clark Sí. Kent, ¿sí? Es aquel personaje que se disfraza de humano, sí, que es Clark Kent el disfraz, y que Superman es su verdadera personalidad. Y como dice en la película, ¿no? Para que los ayudes a guiarlos y se van a tropezar, pero eventualmente se van a unir contigo en las estrellas. Ay, qué bonito. Pero es ese personaje al que hay que ver para arriba, ¿no? Oye, Y es ese entonces, personaje. perdona, pero entonces te doy 100% la razón. Y creo que durante, pues prácticamente todo el siglo pasado, esa era la idea, ¿no? Incluso por eso como que caía gordo, ¿no? Porque era el Boy Scout, era el niño, el grande, el fuerte, el que todas las podía. Y medio de repente la gente se cansó de eso. Entonces, con lo que tú me dices, pues sí me espanta y a lo mejor lo que me platicas de que en las marchas en contra de Trump había gente vestida de Homelander. No, a favor de Ah, perdón, Trump. A favor de a Trump. favor de Trump. Entonces sí me deja ver que realmente la gente ahora a qué aspira a ser. Eso preocupa, ¿no? Ahí es en donde está el asunto, porque pues cuánta gente ve muy para arriba al hombre naranja, cabrón. Güey, aterrízalo en Homelander. Y fíjate que en el final de The Voice hay un diálogo que a mí me gustó mucho por parte de Billy Butcher. Un personaje le dice a Butcher, pues es que ya ganamos. Y Butcher dice, no, nada más les pusimos un ojo morado a los de Bot, Mm, pero es cuestión de tiempo para que salga otro Homelander. así es. Ahora, el método que quiere aplicar Butcher, pues no es el mejor, pues sí, o sea, eso de muerto el perro, se acabó la rabia, no siempre es la mejor solución a los problemas. No, porque está creo que Pero, cayendo en el mismo nivel de intolerancia que también Homelander. Si no es lo que sí, yo claro. digo, no es, pues tampoco. En cuanto al tema de qué determina si un superhéroe, si un personaje superpoderoso es bueno o malo, pues también hay como varias variantes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la película de Brightburn. Esta, creo que Ujú. fue dirigida por James Gunn, ¿no? También. Es la misma historia de Superman, ¿no? Cae en una granja, lo recoge una familia de granjeros, súper buen pedo, el chavito es bien criado y todo esto. Pero ahí a diferencia de Superman, o por lo menos no nos lo han dicho, pero ahí creo que el factor diferenciador sí fue la sociedad, porque al parecer era un chavito retraído, lo buleaban, lo molestaban, y el día que se entera que es un ser de otro planeta destinado a conquistarnos y en el que ve que nada lo puede dañar, se le bota la canica, ¿no? Pero ahí es donde me quedo pensando, ok, va, te compro todo ese mensaje, pero entonces todo lo que es tu medio no te puede delimitar. O sea, a final de cuentas también tenía papá, mamá que lo querían, que lo amaban, vieron por él. Pero a la primera se le bota la canica y decide hacer un montón de gandalladas, ¿no? Y bastante gandalla, el escuincle, por cierto. ¿Tú crees que ese factor sea válido o cómo lo ves? Yo creo que, o sea, al fin y al cabo, sí mucho recae en la familia y en los valores que le des al el escuincle. Ahora también, acuérdate que en cuestión storytelling existe un factor que se llama la pluma del guionista. Entonces, Ese es si el es porque verdadero el guión lo superpoder, dice, ¿no? sí, exacto. Si es porque el guión lo dice, pues ya nos fregamos, ¿no? O sea, tiene que ser porque tiene que ser, aunque no tenga lógica. Pues ahí es ya cuando de repente se viene abajo la Uh narrativa. -huh.
Yo, por eso sí te creo el detalle de Superman, que fue criado por John y Martha Kent, que eran buenas personas, eran trabajadoras, eran amorosas, y así que enseñan al chamaco a ser una buena persona a pesar de sus Ujú. poderes, ¿no? Y que termina sirviendo con los poderes a la humanidad en vez de servirse. ¿Qué le hubiera pasado si en vez de caer en la granja de los Kent, ese escuincle cae en la granja o en el edificio, en la mansión de los Luthor? Ándale. Que sí creo que tiene que ver ese tipo de detalles, ¿no? Hay momentos en los que también, ¿sabes qué? Hay uno muy curioso que se me viene a la cabeza, que venía con la intención de dominar el mundo, pero se puso un guamazo en el coco Ah, y se volvió bien babas, ándale, pues sí, podríamos, pero sí bien bueno. podríamos mencionarlo, ¿no? Digo, porque al final de cuentas es como que el mismo tropo, bueno, creo que es Sí, Goku, ¿no? Al que estás haciendo referencia. sí. Y pues sí, también otro personaje, a lo mejor no inicialmente al nivel de Superman, pero tienes razón, ¿no? Era básicamente una raza superpoderosa que tenía esa intención y se da un guamazo en la cabeza. Pero a final de cuentas, digo, crece con un abuelo amoroso que lo quiere mucho y le enseña valores. Y bueno, pues así que después él agarra su camino, pero es un personaje Bueno, honorable, pero güey, a ahí te pesar de plantean ser que se hijo. le resetea el cassette, ¿no? Sí, Sí, o sea, es que es sí. borrón y cuenta nueva, no tanto, sí influye la educación de su abuelito, de Gohan, pero pues aquí ya el mensaje que te dan es que gracias a Dios que se cayó y se dio un guamazo en la cabeza, que se le olvidó la misión a este chavito, ¿no? Cosa que en la película de Brightburn, pues no pasa, ¿no? El chavito ve el mensaje, se da cuenta de sus orígenes y dice, pues a darle, ¿no? O sea, es ese Superman que, a diferencia de la última película que tuvimos, pues a lo mejor muchos sí lo vimos, ¿no? Cuando ve el mensaje que dice, no, pues tú eres más poderoso, pues somete a la humanidad, haz tu harem, esparce la semilla kryptoniana. A lo mejor muchos hubieran dicho, pues, a darle que es mole de olla, ¿no? Pero a final de cuentas, pues Y ese Superman no lo ve así, ¿no? De hecho, hasta le perjudica, ¿no? O sea, la imagen de su familia y de lo que él creía. fíjate que a mí es algo que no me gustó de esa película, Ujú. el que presentaran a Kal-El, que es mandado para dominar. O sea, ahora está padre el detalle porque al fin y al cabo sí mantiene el carácter del personaje, Le da más el peso a cual la es, figura de Marta y Jonathan Kent, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, no me gustó mucho que torcieran de tal manera a Llorel, ¿sí? Entonces, no sé, me causa Eh. conflicto. Te digo, yo creo que también el agrado por estos personajes es que estamos viviendo en tiempos muy Ujú, cínicos. Como dice la canción de Molotov, ¿no? Ingas tú, Ingo yo, Inga tu madre, ujú. cabrón. O sea, el que pueda fregar, que friegue. Pues sí, eso nada más hace ver la falta de valores y de apreciación por el prójimo, ¿no? No quiero sonar muy moralín, pero sí creo que pues el asunto va un poquito por ahí, porque no estamos deseando ser la mejor versión de nosotros, sino queremos ser el que tenga la capacidad de ser más gandalla, ¿no? Queremos ser el que tiene la capacidad de someter a la fuerza a Ujú, los demás, el que brille, pero por ese tipo de situaciones. Y pues, ujú. mensaje peligroso, ¿no? No sé si exista alguna faceta que crees que estaría bueno ver, que falte, algo que tú si construyeras ese personaje, ¿te gustaría darle algún matiz o...? Fíjate, échense un clavado a Irredeemable, Ajá. porque aparte tiene una contra. Es interesante porque es este personaje, como te decía, este superhéroe que se vuelve Ujú. malo, pero también hay que leer lo que pasa con su contraparte, con el que era su Ok. villano. Pues estéticamente, no te hagas bolas, ¿no? Megamente es un gran Sí. ejemplo. Al fin y al cabo es este personaje al que pues todo el mundo le dice, ah, no, pues tú eres gacho porque estás azul y cabezón, Ujú. y que pierde su brújula, o sea, porque aparte pues a él le habían dicho que él tenía que ser el mismo, y él se compró ese. Qué bueno que tú hagas esa película porque a mí me encanta. Yo lo veo así. El factor que determinó el papel de ambos, tanto de Metroman como de Megamente, es la suerte de dónde aterrizaron. Porque eso es lo único, Sí, eso básicamente es lo que marca que Megamente, todo el mundo le dice, es que tienes que ser malo, es que tienes que, porque pues tú vives
en la prisión, vives con los malos, ¿no? Entonces tienes que ser malo. Y tú tienes que ser bueno porque vienes con los buenos. Y me gusta mucho cómo invierte ese razonamiento en que ambos pues dicen, no soy mi medio, no Ah, soy de donde vengo. A final de cuentas decido por mí mismo y creo que tengo un camino que me gustaría seguir. Ni siquiera es el que o sea, y el superhéroe teniéndolo todo, decir, güey, pues no me llena. O sea, tampoco voy a andarle jodiendo la vida a los demás, pero yo no quiero estar viviendo toda mi vida para ustedes, que a pesar de que se escucha feo, creo que es válido, ¿no? no, y tienes el ejemplo del otro personaje, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el pelirrojo que anda tras Titán, ¿no? la reportera, que también es un ejemplo muy interesante porque es el güey que nunca ha tenido nada y de repente Uh-huh. le dan tantito y pierde el Sí, piso. O sea, también es algo muy sí, real. sí. Hay varios niveles de lectura ahí. También no es bueno tenerlo todo y menos de golpe. O sea, hay que trabajar por las cosas, hay que Sí. ganárselas, güey, para poderlas valorar. Igual es el mismo caso de lo de Brightburn. O sea, de repente le dijeron, tú vienes a conquistar. Pues es como Bart y Lisa, ¿no? Que dice, sí, los niños pueden ser muy crueles cuando quieren. ¿Podemos? ¡Ay, sí Sí. podemos! Los niños pueden ser muy crueles. ¿Podemos? Gracias, mamá. También ahí muchas veces pretextos pues, sobran, ¿no? O sea, también el loquito va a encontrar pretexto para hacer el mal. Así es. Cuando se vuelven interesantes es como cuando encuentras algo como Red Son Uh-huh. o como el mismo Injustice, que no es nada más soy malo porque soy malo y poderoso, sino realmente si hay un detonante como la muerte de Luisa Lane y el hijo no nacido en Injustice, o el que al Superman de Red Son pues le va ganando el sistema. Bueno, a ver, para rápido no dejar pasar esa idea. El Superman de Injustice, yo podría decir que es justificable lo que hizo al principio. Para el que no lo sepa, pues se lo voy a spoilear como de que no. Ahí el Joker es quien, a través de ciertos métodos, convence a Superman de que en realidad está atacando a otro personaje, ¿no? Y termina por matar a Lois Lane. Ahí entiendo, se lo merecía el Joker, ¿no? Pues por supuesto. Y todo lo demás eso se justifica con lo mismo. ¿No crees que un ser así tendría que tener la capacidad de decir, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya me cobré con quien debía y entiendo que la humanidad no tiene que por qué perecer ante los actos de este canijo? Es un tema muy debatible, porque al final sí está transgrediendo los límites de Superman, Uh-huh. ¿no? Lo que esperas de Superman, pero la historia está hecha para Sí, eso. sí, O claro. sea, en ningún momento estás esperando que ese Superman termine siendo un pan de Dios. Uh-huh. Eh, y sabes que yo creo que ahí, por fin, lo que me gusta es que por fin se dieron el permiso de explorar ese lado Superman. Creo que eso vale mucho la pena, porque muchos en algún momento cuestionamos eso, ¿sí? De que Superman fuera el super Uh-huh. bueno. Y ahí se dieron permiso de eso y vale mucho la pena, siendo que ya existían personajes dentro del universo DC, que es un símil de Superman, que es Ultraman, que es el sindicato del Ajá. crimen. ¿Quieren, quieren ver grandes versiones de este Superman malvado? Bueno, aviéntense la Liga de la Justicia, la Ah, animada, sí. y aquí nos platican esta dimensión de los Justice Uh-huh. Lords, es decir, los amos de la justicia, en donde pues es la Liga de la Justicia, pero después de un X incidente toman cartas en dominar la Tierra. Y está también la película de Crisis en dos Uh-huh. tierras de DC Comics también, muy buena, en donde es más o menos la misma Uh-huh. idea. Vale mucho que le den una checada. Y tienes el contraste directo de estos héroes, ¿sí? Que tienen un espejo, pero son completamente malvados. Pues muy bien, mi estimado Flash. Pues creo que por acá les vamos a ir cortando. Espero que a la banda le guste esta platiquita. Pues aviéntense esas obras que nos acaba de comentar el estimado Flash y pues nos dejan en sus comentarios si conocen alguna otra versión de este Superman villanesco. Sí, y échense un clavado a cosas como Irredeemable, Uh-huh. ¿sí? Que vale bastante la pena. Y es una forma distinta de ver esta idea de este personaje tipo Superman, pues, y cómo va evolucionando debido a sus Eh. inseguridades. Bueno, pues bandita, pues gracias por darse esta escapada con nosotros. Los esperamos en la próxima para ver otro gran tema, para que tomen asiento aquí en la cápsula de escape.
Cuídense mucho, cuídate mucho, mi querido Flash. Pórtense muy mal, ahí nos vemos. Bye.